Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Pasaron los meses y con eso reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total. Pero ya es hora de salir a mirar al mundo. Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero, como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería. Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida. Así que ven y llena tu vida con Casántica, una mirada a Oaxaca. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico, antes de media botella de 750 mililitros. A prueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño. AIR es mundial. Con el gusto de saludarles, estamos en nuestro espacio de todas las semanas, en nuestro enlace con la hermosa República de Argentina, a través de nuestro representante y corresponsal en Buenos Aires, allá en la hermosa República de Argentina, Juan Pablo Peralta. Juan Pablo, bienvenido a Notas Enlazadas de esta semana. Adelante, por favor, es tuyo el micrófono y la cámara. Muchas gracias, mi querido Cornelio Marlín Cruz. El saludo para toda la audiencia, los televidentes y oyentes, también porque algunos nos escuchan, de SMC Noticias, bueno, México, Argentina, Brasil, Europa, toda nuestra red que abarca globalmente a muchísima gente que espera siempre nuestra información, la comparte, participa con nosotros. Así que les hago llegar el saludo de todos los viernes cuando cerramos la semana. Hoy, bueno, sin Montserrat, Toribio López, que está desarrollando varias actividades, y bien por ella que sigue trabajando y avanzando en esto de hacer lo que más nos gusta, que es el periodismo. Y bueno, vos sabés, Cornelio, que hoy ya te habíamos adelantado un poco a vos, a Montserrat y a toda la gente, se venía una semana con gran expectativa porque teníamos un decreto de necesidad y urgencia, que es la modalidad, la herramienta que utiliza el presidente de la Nación. Es una potestad que tiene para determinar cuestiones, como lo dice su propio nombre, de urgencia, sin pasar por el Parlamento, por el Congreso Nacional, que es algo que obviamente reclama la oposición política. El tema es que estamos en una situación de excepción que tiene que ver con la pandemia. Recordemos, aquí en Argentina la cuarentena dura comenzó 2020 le quedó, porque fue precisamente el 20 de marzo, hace más de un año, del año pasado. Y en esa etapa debo decir que las calles estaban desiertas, había una frase, un eslogan
que se utilizaba y que todavía se sigue usando, quédate en casa, ahora con el agregado de si no tenés que trabajar o no tenés que salir para vacunarte, quédate en casa, salvo casos de urgencia. Desde ese entonces estamos, los que somos personal esencial, la prensa es uno, pero no es obviamente el más importante, aunque es uno de los relevantes, los médicos obviamente, todos los que tienen que trabajar en el esquema sanitario, por supuesto las fuerzas de seguridad, también luego se inició con los docentes y a la hora de que llegaran las primeras vacunas e iniciáramos con el plan de vacunación, que bueno, no fue lo previsto. Desde el gobierno nacional se había anunciado que entre enero y febrero se iban a recibir y a poder vacunar a unas 10 millones de personas. Bueno, eso no ocurrió por explicaciones que se dieron desde la Administración Central de la República Argentina, que es que los laboratorios no estuvieron ni están cumpliendo con los contratos que se firmaron. Nosotros no tenemos tantos acuerdos con laboratorios como tiene México, por ejemplo. Aquí el primero y el más relevante y las primeras vacunas que llegaron fueron la famosa Sputnik V, esta que produce el Instituto Gamaleya allí en Moscú, en Rusia. Ahora con la posibilidad, con un plan que lamentablemente no es a corto plazo, sino que sería a largo plazo, en un fin de año posible, empezaría a trabajar en junio, de recibir algunos de los elementos sustanciales de la vacuna y poder producirla aquí en Argentina. Pero bueno, eso todavía son cosas a futuro. Hoy por hoy, ayer se anunciaba con bombos y platillos que se había llegado a recibir 10 millones de dosis. Recordemos que muchas son doble y esto implica que haya aproximadamente más de 2 millones de personas vacunadas. Hablamos de gente que tiene más de 80 años, después se pasó a los mayores de 70, y por ejemplo aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy justamente se anuncia que a partir de los 60 años ya la gente se puede empezar a inscribir, que es el sistema que se está empleando. Uno ingresa a una página del Ministerio de Salud de, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o del distrito que le toque vivir, si es alguna provincia argentina, o el de la Nación, es decir, el Ministerio de Salud de la Nación, bueno, y ahí se anota y le avisan cuándo tiene el turno para poder ir a inocularse. En algunos lados, bueno, hubo algunas complicaciones por faltantes de vacunas, hubo un par de semanas que no se recibió ningún vuelo desde ninguno de los destinos, hablamos de China, la vacuna Sinopharm, que ayer el propio presidente Fernández por primera vez fue a recibir al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, de aquí de la ciudad, en realidad está en la provincia de Buenos Aires, ese millón casi de vacunas de dosis que bueno, van a estar dirigidas a dar la segunda aplicación que muchos debían recibir, porque por el faltante de vacunas, yo le contaba el otro día, Montserrat, se tuvo que emplear un método, obviamente, que fue avalado por los especialistas, por los epidemiólogos y demás, que era extender por 3 meses por lo menos la segunda dosis. Y después hubo críticas y versiones que decían que no podían ser más de 21 días, según la vacuna que fuera, también según el laboratorio, algunas que se pueden combinar, otras que no. Bueno, toda una discusión que se da mismo entre infectólogos, entre funcionarios, y donde siempre ingresa la política y obviamente que empiezan las críticas con respecto a esto. Pero volviendo a lo de hoy, ayer y toda esta semana hubo reuniones con precisamente el comité de expertos, que ya les digo, son todos especialistas en temas de epidemiología, se incorporaron gente que tenga que ver con temas pedagógicos. En este momento precisamente se está reuniendo aquí en Casa Rosada el presidente de la Nación con un grupo de expertos en este tema para ver qué medidas se puede llegar a tomar, porque una de las cosas que anunció hoy Alberto Fernández es que no va a haber presencialidad, por lo menos en la zona que aquí conocemos como AMBA, que es, para que entienda la gente que es de otro país, para ustedes, mis queridos hermanos mexicanos, el área metropolitana de Buenos Aires, que implica la ciudad de Buenos Aires con unos casi 4 millones de habitantes, la provincia de Buenos Aires con muchos más, obviamente 15 millones, y después el resto de las provincias quedan afuera de esa área metropolitana. Son zonas muy urbanizadas, con distritos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 35 municipios, donde algunos están más poblados que otros, pero hay mucha gente
y ahí es donde más está la situación complicada con el tema de los contagios, ¿no? El faltante de camas, hablamos de las UTI, que son las unidades de terapia intensiva. Todo esto es lo que se viene analizando en las últimas jornadas, y bueno, se quedó al límite, ¿no?, de la capacidad sanitaria, y es por eso que ya se sabía que el presidente en el día de hoy, cuando vencía su último decreto, tenía que salir a anunciar medidas. Esperábamos que fuera la tarde. Aquí en estos momentos ha pasado el mediodía y bueno, hubo efecto sorpresa. El presidente Fernández grabó un mensaje a la noche de ayer, después de intentos de nosotros por tratar de tener información, por encuentros que había tenido él con sus funcionarios, con la persona encargada de escribir los decretos. Vilma Ibarra se llama, es la secretaria de Legal y Técnica, para ver qué cosas podían llegar a salir. Hubo muchas especulaciones, lucubraciones, pero más allá de eso, la información concreta es que se mantiene casi el tipo de restricciones que había, que son, por ejemplo, el tema de la circulación, que es lo que más preocupa al gobierno nacional. Uno puede estar en las calles del área metropolitana, hablamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, hasta las 20 horas, salvo que tenga algún permiso especial, que esté circulando en su automóvil, repito, con autorización, y se corta hasta las 6 de la mañana. Ahí uno puede volver a salir a la calle, obviamente porque no se puede frenar más la actividad comercial, estamos atravesando una grave crisis, con una pobreza que tiene el 42%, esto habla de más de 19 millones de argentinos que está bajo la línea de pobreza, 3 millones se sumaron en este año de pandemia, más otros millones que están directamente en la indigencia con problemas para poder alimentarse. Esta es una grave situación que, bueno, se trata de paliar desde los organismos estatales con ayudas, asignación universal por hijo, que es la que se le otorga a las madres por cada niño que trae en este mundo, a las embarazadas, además de tener también la asistencia médica correspondiente, y por supuesto planes sociales, que sería como en España algunos llaman aquello del paro, una suerte de subsidio que se dan desde el Ministerio de Desarrollo Social para aquellas personas que no tienen posibilidad de tener trabajo en blanco en ningún lado, que es de muy poco dinero. En estos momentos se acaba de acordar un salario mínimo vital y móvil que recién en enero del próximo año, enero-febrero del año 2022, va a alcanzar los 29.000 pesos, una cifra, digamos, irrisoria para una familia tipo. Para no entrar en cambios de moneda, explicarlo en dólares y eso, les hago una explicación muy simple. Hoy por hoy, un argentino, para no caer en la línea de pobreza, tiene que ganar alrededor de 60.000 pesos. Bueno, el salario mínimo vital y móvil que han fijado empresarios, unido con otros sectores, aparte del gobierno, que median una suerte de paritaria, de acuerdo salarial, ha tomado esta cifra en 7 cuotas a pagar a través de todo el transcurso de lo que resta de este año 2021 para cerrarlo en, como les decía, febrero del año que viene. Fíjense la diferencia, 29.000 pesos y el año que viene, cuando ya hoy tendría que estar una familia tipo con 2 hijos y un matrimonio ganando más de 60.000 pesos. ¿Por qué digo más? Porque la inflación se sigue incrementando. Les digo que este problema que tenemos en la República Argentina, como les comento siempre, de la inflación es imparable. La última, la del mes pasado, que conocimos hoy está terminando abril, la de marzo fue del 4,8%. El gobierno tiene pensado que sea anual de este 2021, digamos, del 29%, algo imposible ya de concretarse porque en el primer trimestre los números se le fueron por encima de eso al ministro de Economía, Martín Guzmán, que a su vez está viajando, yendo a los Estados Unidos, visitando otros países europeos, estuvo con el Papa Francisco también, que presta algún tipo de ayuda y asistencia para que las deudas que tiene la República Argentina, por ejemplo con el Fondo Monetario Internacional, nada más y nada menos que 44.000 millones de dólares, también la privada, ¿no?, que se ha renegociado, pero donde hay que pagar a partir de un par de años, y son todos dineros que obviamente salen de las arcas
del Estado. Hoy por hoy, ¿qué se hace? Se emite moneda. El Banco Central de la República Argentina lo está haciendo. Ahí tengo de fondo, no sé si llegan a escuchar el helicóptero presidencial, porque aquí detrás de Casa Rosada está el helipuerto que da al Río de la Plata. Y fíjate vos cómo es el grado de intensidad que hay de movimientos, ¿no? Donde el primer mandatario argentino va desde la residencia de Olivos, que está a unos kilómetros de aquí, a Casa Rosada y viene permanentemente. En estos anuncios de un mensaje que duró 18 minutos, quedó fijado entonces la restricción, como les decía, para circular entre las 20 horas de la ya noche, tarde-noche, y las 6 de la mañana. Se va a mantener este esquema de que no haya reuniones sociales de más de 10 personas, se frenan las actividades tipo deportivas, recreativas. Sin embargo, fíjense qué cosa, ¿no? Y es una de las cosas que critica bastante sector de la población y también obviamente funcionarios, dirigentes políticos, opositores y algunos no tanto, algunos que pertenecen al partido que está gobernando, que es la Alianza del Frente de Todos, encabezado obviamente por el kirchnerismo, el peronismo. El kirchnerismo es una de las tantas variantes que tiene el justicialismo, digamos, aquella invención del general Juan Domingo Perón en el año 45. Hay que contar un poquito de historia como para poner en contexto, ¿no? Y que es que el fútbol, la actividad que, bueno, nos divierte y nos gusta mucho a todos, continúa sin público, pero bueno, con 22 personas que están en una cancha, que tienen contacto estrecho permanentemente, más todos los asistentes, todo lo que mueve, ¿no? Las ligas del fútbol aquí de la República Argentina y además los torneos internacionales. La Conmebol, precisamente, que es el organismo que está regulando esto, bueno, puso ahí y anunció que va a haber alguna cantidad de vacunas que se le han donado como para que este esquema siga funcionando. Lo que pasa es que, claro, mueve mucho dinero, es algo que parece intocable. Mientras tanto, estamos discutiendo aquí en la ciudad de Buenos Aires en particular si siguen o no las clases presenciales, porque esto ha generado un problema judicial entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional. ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo la otra vez lo sinteticé. Miren cómo se mete la política y el Poder Ejecutivo, que no es independiente, está claro, porque si un fiscal de la Ciudad Autónoma decide que las clases deben continuar pese al decreto de necesidad y urgencia, que está por encima de todo, porque es algo que define el Poder Ejecutivo a través del Presidente de la Nación, toma la determinación de que en la ciudad de Buenos Aires se pueden seguir dando clases. De hecho, se hizo. Horacio Rodríguez Larreta, que es el alcalde de la ciudad, continuó con las clases presenciales, mezcladas obviamente con las remotas, en una tarea de que, por ejemplo, los chicos asisten una semana en horarios más cortos, son de 6, 8 horas en algunos colegios, bueno, en este caso ir 3 horas. Bueno, todo eso está judicializado. Hasta el día de hoy, pese al anuncio presidencial, no se ha resuelto. En el resto de las provincias argentinas, recordemos que son 24 los distritos aquí. Ustedes tienen estados, aquí son provincias que tienen categoría, pero no independencia absoluta, tienen que remitirse siempre al gobierno central. Pero están abiertas las posibilidades de que alguno de estos estados no acate, como la Ciudad de Buenos Aires, el tema de la no presencialidad. Hoy el presidente de la Nación dijo, no tiene que haber clases presenciales en todo el país. Otra vez, la ciudad seguramente, que ya espera un fallo de la Corte Suprema de Justicia, tendrá que hacer sus presentaciones judiciales para rebatir esto, si es que pretende que las clases continúen, ya digo, con alumnos en las escuelas. En el resto del área metropolitana de Buenos Aires, que es la provincia de Buenos Aires, que es un país dentro de la República Argentina casi, como les contaba, no hay clases. Ahí están las aulas cerradas, el gobernador Axel Kicillof, referente muy cercano a la vicepresidenta y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, mantiene un esquema muy duro de restricciones. Habrá que ver si los controles son tal, ¿no? Porque se ha hablado de poner fuerzas federales en todo el país, eso fue resistido, en todo el país no, en la zona del área metropolitana. Después cada provincia tiene su policía distrital que, bueno, tiene que tratar de fiscalizar todo esto, es lo que ha pedido también hoy el presidente de la Nación. Le pidió a los gobernadores, bueno, a ver, yo presento estas demandas y restricciones a través del decreto de necesidad de urgencia, ustedes háganlas cumplir.
Y sin embargo es muy llamativo porque en 19 distritos provinciales donde hay gobernadores que son adscriptos al oficialismo, es decir, al frente de todos, también se ha pedido que las clases continuaran y de hecho allí las hay, con todo este esquema de, podría llamarse presencialidad escolar administrada, esto de ir una semana sí, una semana no, esa semana que no se va, los docentes dan clases a través de lo que es el sistema de internet, de las redes. Que bueno, también es muy criticado porque dice que los chicos han perdido muchos contenidos en lo que va de este año. Todos los que fuimos al colegio sabemos que hoy que conocemos internet y las redes sociales, no es lo mismo aprender en un ámbito de un aula, donde uno está en contacto con sus compañeros, saca dudas. Ahora uno tiene que, si fuéramos chicos, estar preguntándole a nuestros padres. Que bueno, reconozcamos que a veces nos asistían igual, ¿no? A los que no entendíamos mucho, por ejemplo, matemáticas, para darle un toque de humor a esto, pero hoy es más complicado. El maestro está permanentemente ahí escuchando y tratando de atender todas las solicitados, pero, por ejemplo, yo tengo mi caso personal, en mi familia, mi hermana es docente, tengo amigos docentes, y me dicen, sinceramente, es muy complejo estar dando clases desde casa, y también es muy complejo cuando estuvo la presencialidad, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, porque tienen que armar esto que se denomina burbujas. Son grupitos de no más de 5 chicos, 8 chicos, según la capacidad, ¿no? Los metros cuadrados que tenga el colegio, para que un maestro le dé clases a ese grupito nada más, para mantener todo el tema de lo que son los protocolos, en que todos los chicos con sus respectivos tapabocas, barbijos, cada uno le da su nombre, mantener las distancias, en los recreos, imagínense, uno ve a los chicos, ¿se acuerdan que nosotros corríamos, jugábamos diferentes juegos, nos perseguíamos, si había una pelota también le dábamos al fútbol un poco? Bueno, hoy todo eso, olvídense, se sale un recreo y los chicos están ahí esperando que termine el tiempo para entrar a un salón de clases que está casi vacío. Pero bueno, se han organizado grupos de madres y de padres. Fíjate vos, Cornelio, que se han hecho bastantes cruces en los medios de aquí de la República Argentina entre los sectores de padres que defienden, inclusive en otro ciclo que compartís a veces con nosotros también, que es de izquierda a derecha, hemos conjugado a los sectores que dicen, miren, los que quieren que las clases presenciales sigan, dicen, si mi hijo lo tengo en casa, quiere salir a la calle. Siempre y cuando no sea entre las 20 y las 6 de la mañana, horario en que un chico no va a estar en la calle, o sea, a la tarde, a esta hora, un chico puede salir a la calle y estar en una plaza, por ejemplo. Y los padres que justifican esto diciendo, mejor que estén en la escuela, donde hay protocolos, donde hay cuidados, sino que estén en una plaza donde por ahí no está la policía todo el tiempo para estar controlando a ver si los chicos van a los juegos, si se ponen a jugar a la pelota, etcétera, etcétera. Eso es lo que argumentan los padres que quieren que sigan las clases presenciales. Los que no quieren que sus hijos vayan a la escuela dicen que los protocolos no sirven, que hay maestros, porque tengamos en cuenta que no solamente son los docentes, sino también todos los que trabajan en el esquema de educación. Hay la gente que cuida las escuelas, acá les decimos porteros, están todos los asistentes escolares, etcétera, etcétera, los que hacen el mantenimiento, infraestructura de los colegios, toda esa gente también que todavía algunos han sido vacunados, otros no. Una parte de las vacunas que fuimos recibiendo aquí en Argentina fueron dirigidas a los maestros, pero así todo todavía no se ha podido completar el esquema de vacunación en el sector docente, y ese es otro de los argumentos que tienen los padres que no quieren que los chicos vayan a la escuela, que prefieren que estén en casa, con los cuidados del caso y manteniendo esas burbujas familiares. Fíjate, Juan Pablo, sí, te escucho, Juan Pablo, de lo que has comentado es muy interesante y hay, por supuesto, grandes diferencias entre pues, la hermosa República de Argentina y México, veniendo desde las decisiones, la toma de decisiones y movimientos que hace, por ejemplo, el presidente Fernández allá y Andrés Manuel López Obrador aquí en México. Pero tocando el tema punto álgido que siento yo que es precisamente la educación, porque en verdad, como tú lo comentas, va a haber muchos cambios, sobre todo en los niños, sobre todo en el área primaria.
porque, pues bueno, en el área secundaria ya hay un poquito de mayor conciencia, por decirlo así. Y claro, en el nivel medio superior, pues totalmente diferente. Pero yo siento que donde va a haber bastante, ¿cómo te diré?, confusión, hasta cierto punto problemáticas, todo ello, entre padres, alumnos y profesores, es en el nivel preprimario y primaria. ¿Por qué? Tú comentabas, por ejemplo, ahorita algo muy cierto y que ya está sucediendo aquí en México. A raíz de que ya comenzó la etapa de vacunación para el sector docente, tanto público como privado, como lo ha manejado el señor presidente, pues bueno, hay una situación aquí en México que existe ya desde hace muchas décadas, que es no solamente el asunto de los profesores como profesores, sino también donde intervienen desafortunadamente los sindicatos. Está, por un lado, lo que dice la CENTE, que es la coordinadora nacional, y por otra parte, el CENTE, o sea, el sindicato, que es manejado por la Secretaría de Educación Pública y bueno, tiene ahí sus nexos. Por esto, la coordinadora, y te pongo el ejemplo, valga la redundancia, ¿no? Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de Oaxaca. Oaxaca, quien manda, ordena y dice qué se hace en la educación, porque en realidad no ha sido nunca el gobierno, ha sido la coordinadora, o sea, la famosa sección 22. ¿Qué es lo que dijo la sección 22 cuando se manejó ya la vacunación de los docentes y la propuesta del regreso a clases? Dijo la sección 22, la sección 22 no regresa a las aulas hasta que estén vacunados todos los profesores, que son arriba de 24,000, ¿no? De la coordinadora. Y está otro sindicato, que es la sección 59. De ahí mismo que dijeron, bueno, nosotros sí regresamos y con todos los protocolos. Pero aparte está lo que dicen los que aún pertenecen al CENTE. Bueno, esa es una parte. La otra, los padres de familia que están en el entorno que dicen, bueno, ok, ya vacunaron al profesor, pero a nosotros como padres que tenemos que llevar a nuestros hijos no nos ha tocado la vacuna. ¿Qué tal que sucede algo y se infecta a mi hijo, ¿no? Y dos, el otro punto, ¿cómo pueden controlar a un grupo minoritario en una escuela que recibe, por ejemplo, a 2,000 alumnos? No pueden estar el 50% porque el otro 50%, ¿cómo va a estudiar? Va a seguir estudiando por vía remota, que pues bueno, en Oaxaca está duro porque la gran mayoría de municipios, así diga lo que diga el señor presidente y diga lo que diga el gobernador, quienes conocemos la realidad que nos dedicamos a este trabajo tan importante que es el informar, pues sabemos de que en Oaxaca hay 570 municipios. De esos 570 municipios hay que considerar sus comunidades, sus rancherías. En sí, el 90% no recibe clases virtuales porque no tienen acceso a una computadora, mucho menos a un celular, mucho menos tienen internet. En realidad, Juan Pablo, yo siento de que esta petición de regreso a clases va a ser extremadamente complicado, va a hacer muchos cambios en los niños, como tú lo comentabas, Juan Pablo, y muy bien cierto, tanto tú como tu servidor, que yo te llevo ya algunos años más, ¿no? Pues todavía salíamos a la hora del recreo y a jugar que el trompo, que la canica, que el fútbol, pero ahora va a ser diferente. Como tú dices, yo creo que ahora no va a haber ni recreo, porque hay que cuidar a los niños. No es lo mismo que entres y vayas como quieres ir, a que tienes que ir con cubreboca, a que tienes que utilizar el gel, a que tienes que cuidar la sana distancia. Yo siento que va a ser muy complicado volver o más bien a que los niños se acostumbren a esta nueva modalidad en el que desafortunadamente, aunque estén en un aula y de los 30 que hay regularmente en un aula, ahora sean nada más como 20 o 15 o 10, no va a ser ni la misma convivencia, no va a ser ni en la misma situación de relaciones y sobre todo, ojalá que se logre, sobre todo en México, saltar esos peldaños o esas montañas que son los intereses políticos y económicos que está dando la pandemia en el sector educativo, en que lo primero que están viendo es de que, pues si ya me vacuné yo, pero el otro no se vacuna, mejor no lo llevo, y el otro, y porque a mí no, y porque a él sí, y a otro, y porque tú recibes 10 y yo recibo nada más 5. Olvídate, Juan Pablo, está dura la situación, pero
pues así como tú lo refieres en Argentina, ya también se está viviendo en que los padres dicen no, y ¿por qué lo tengo que llevar si no se ha vacunado el maestro, no? ¿Cómo ves toda esta situación, Juan Pablo? Tal cual, mira, vos marcabas y diste justo en el lugar donde iba a ir, porque más allá de la discusión entre padres, con esto que vos planteabas, está lo que la misma circunstancia de que vos me contabas de Oaxaca, los sindicatos muy fuertes aquí en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en la Unión de Trabajadores de la Educación, eh, están de huelga. O sea, así como hay un fallo judicial que dice que las escuelas de aquí de la ciudad autónoma tienen que estar abiertas y de hecho a través del alcalde de Buenos Aires lo están. Sin embargo, bueno, no había quedado claro si era obligatorio o no que vayan, porque si no obviamente tienen faltas y después tienen problemas con el año escolar. Los sindicatos, los gremios han puesto firmes de aquí, que es el UTCTera se le llama, el más fuerte de la zona metropolitana, en que van a estar de huelga hasta que no estén vacunados todos los docentes y todos los trabajadores del sistema de la educación. Algo que obviamente, por como estamos recibiendo vacunas, Cornelio, te digo, quizás no se cumpla ni siquiera este año, es muy probable. Recién el año que viene, con suerte, estamos recibiendo muy pocas dosis, llegan aviones desde China, de Rusia, de algún otro lugar, con 300.000 dosis. Una de las más grandes fue ayer, como te decía, de 1 millón, para dar la segunda dosis que te comentaba antes. Así que hay gente que todavía sigue a la espera. Fíjate que aquel que tiene comorbilidades, enfermedades preexistentes, hoy no puede atenderse, porque otra de las circunstancias que se dan es que los hospitales, al estar a tener saturadas sus unidades de terapia intensiva, no están recibiendo pacientes que tienen otras enfermedades. Ya hay carteles, vos vas a un hospital público acá, inclusive privado también, donde ya dice no hay lugar, la guardia no está abierta, salvo que sea una emergencia, uno tiene que pedir un turno, obviamente que lo vaya a buscar una ambulancia a la casa. Fíjate que si no tenés los síntomas por más de 3 días, ya en referencia al COVID, la gente que se testea hace colas. Si vos salís acá a la ciudad de Buenos Aires, cerca de los hospitales públicos, ves colas larguísimas de gente, porque también, según los especialistas, ha bajado el número. Antes se contagiaba gente de personas de un promedio de 60 años para arriba, ¿no? Los chicos eran agentes de contagio, pero no se enfermaban. Y ahora resulta que han salido noticias que dicen y cuentan que hay gente de 19 años, el otro día murió un muchacho, eh, muchos contagiados que están en terapia intensiva que son muy jóvenes. Sé que esto tiene que ver, dicen, con las mutaciones que está sufriendo el virus, ¿no? Esto que se llama variantes, cepas, que son más fuertes, más contundentes, también lleva a la preocupación. Y estas vacunas nos van a servir porque tengamos en cuenta que esta ha sido la vacuna que se ha hecho en tiempo récord. Cuando en la época de la polio, ¿cuánto se tardó la poliomielitis en tener una vacuna? Esta es un agente que lo que hace, lo han explicado acá los especialistas, es solamente intentar de que vos no te enfermes al grado de morirte, de que si tengas síntomas los tengas más leves, de que puedas superar esos 7 días, 8 días, 10 días de la mejor manera posible y no termines en una terapia intensiva. Pero bueno, días atrás, por ejemplo, falleció un reconocido periodista, un hombre de 70, 72 años, Mauro Viale, un hombre que precisamente predicaba todo el tiempo desde su programa de televisión de 4 horas diarias, también estaba los domingos, el temor que tenía él por el tema de la enfermedad. Sin embargo, él no se había vacunado porque todavía no había entrado, no le había tocado su turno para recibir la Sputnik B, como se la conoce a la vacuna rusa. Se vacunó un día viernes, hizo su último programa ese día, el sábado tuvo síntomas de fiebre, pensaron que eran por la vacuna misma, y el domingo lamentablemente falleció. Eso inclusive trajo más temor de que ya obviamente tiene la mayoría de la ciudadanía. Estamos hablando de una persona grande pero que estaba sana, así que bueno, se empiezan a generar todo este tipo de dudas. Algunos, te repito, utilizan esto políticamente, algunos aquí en el comienzo, cuando se empezó a dar la vacuna, la Sputnik B, decían que Argentina estaba aliada con Rusia y que por eso no recibía las vacunas de Pfizer, que todavía no se están recibiendo precisamente porque
ese acuerdo que lamentablemente como es secreto, no sabemos cuáles son las cláusulas, acá nos llegó una sola vacuna de Pfizer, que ustedes sí la tienen. Sí, claro. Ayer hubo una reunión acá de urgencia porque se firmó un acuerdo con uno de los laboratorios de AstraZeneca, y la Embajada de Estados Unidos, representantes de negocios de la Embajada de Estados Unidos estuvieron aquí con la propia ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, porque hay 900.000 vacunas que nunca nos enviaron. Se firmó un acuerdo por 2 millones de vacunas y se recibió una parte, y estas 900.000 vacunas que acá son esperadas de manera desesperada, no llegan. ¿Qué se dijo? ¿Qué dijo la Embajada de Estados Unidos? Que va a tratar de mediar para ver si los laboratorios apuran esto. Pero el tema es así. Fíjate vos qué diferente, y ustedes desde México que están ahí pegaditos a Estados Unidos, lo deben ver todavía con más incredulidad. Uno escucha y ve, ¿sabés la gente que tiene la posibilidad de hacerlo económicamente, que viaja a Miami, aquí en Argentina? Gente con plata, obviamente, ¿no? Con dinero. Claro. Que viaja a Miami exclusivamente para vacunarse y te cuentan, amigos míos, que van a un shopping, a una farmacia y se vacunan, cuando acá hay que sacar un turno y esperar a ver si en una de esas, con la suerte de Dios, nos llaman para vacunarnos. Pero es que ese es el detalle, Juan Pablo. Mira, desafortunadamente, y digo, aunque suene mal, pero hay una situación que se está viendo. ¿Por qué en cuestiones de salud? Obviamente que ahorita es el asunto salud, pero hay otros temas más en que desafortunadamente los gobiernos, no solamente México, sino creo que la gran mayoría o todos los gobiernos del mundo, ¿por qué utilizar siempre, convertirlo en este caso la salud, por qué convertirla en situación política? ¿Por qué convertirla en intereses no solamente políticos, sino económicos, en el que tienes que negociar, en el que tienes que ver, en el que si te mandó este país, ahora ¿por qué te lo mandó? ¿Por qué no te lo manda mejor primero el otro? Ese es un detalle en el cual la gente, la ciudadanía se sigue muriendo, la ciudadanía se sigue contagiando. Comprendo la situación del sector salud, que no puede decir todo tal cual es, y creo que tú no me dejarás mentir que estamos en este medio de la información, y quienes hemos tenido la oportunidad, así como tú que estás ahí en Casa Rosada, tu servidor que tiene la oportunidad de estar asignado a la fuente de presidencia de la República y que he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con otros presidentes y otros gobernadores, hay muchas cifras que desafortunadamente se ocultan para no causar pánico en la población, pero la realidad es diferente. Dejemos esa parte, por decirlo, que va a seguir surgiendo. Si nos dicen que hoy se murieron 20, la realidad nos va a llevar a 40 o más, ¿no? Pero el asunto está, ¿por qué tiene uno que estar esperanzado a que llegue una dotación de vacunas y al otro país no llegó porque no negoció? Y que acá, como dices tú, si tengo dinero, pues bueno, pues me voy a Estados Unidos, allí compro mi vacuna y ya me vacuné. Si yo no tengo la posibilidad, pues lo más seguro es que si me da, pues me voy a morir. Y ahora, si me llevo con el amigo de Pedrito que está allá arriba, pues chance y a lo mejor logro mi vacuna, porque así ha sucedido, ¿eh? Ha habido casos en el que se han metido ahora sí como ratoncitos se meten, se vacunan y no les tocaba, ¿no? A lo que voy, Juan Pablo, ¿por qué se tiene que seguir viviendo esta situación ahora con esto de la salud? Y como tu servidor lo ha comentado, a ver, la pandemia, el COVID-19, ¿qué es lo que nos ha enseñado? A lo débil que es el ser humano ante esta situación de los virus. Como le decía yo, a ver, ahora que las potencias mundiales, a ver, ahora que manden a sus ejércitos, que disparen sus misiles, que manden las bombas, a ver, ¿verdad que no? Un virus lo que está provocando entre la situación de todo el mundo y lo que está demostrando lo débil que es el ser humano, así tengas el poder del poder y así tengas el poder económico o el poder político. A lo que voy, Juan Pablo, y ustedes también lo viven y México lo vive a la mejor peor. ¿Por qué la gente de menos recursos es la que más le toca? Y como decimos, en un inicio sí, los primeros que se enfermaron eran los mayores de 60 años, ¿no? Y sobre todo los que tienen enfermedades, pues bueno, ya como la diabetes, la obesidad, la cuestión del miocardio,
Pero esto fue avanzando y luego, ahora empezaron ya algunos jóvenes, incluso en México se ha publicado nada más como 2 ocasiones que han muerto algunos niños y se esconde la información indiscutiblemente. Claro. Sí, se esconde. ¿Qué es lo que debemos ver en el que lo más que podamos nosotros los medios informar la realidad? Y la siguiente, pues esperar de que ahora indiscutiblemente, como decimos, fue un tiempo contra récord el que apareció la vacuna. Acuérdate, Juan Pablo, primero apareció, me parece que fue Pfizer o AstraZeneca, no recuerdo quién fue el primero que mandó la vacuna, y de allí, pero como si fuera, ¿cómo te diré? Oferta, ¿no? Comenzó otro laboratorio y otro laboratorio, y comentaba a tu servidor, cuando le encuentren el negocio, ya no va a ser gratis, ya les va a costar. Ahorita, entre comillas, lo está pagando los gobiernos, pero al rato se va a quedar allá. ¿Cómo es que apareció tan rápido esta vacuna? Y como decías tú hace un momento, las otras vacunas han tardado años, décadas en aparecer. Entonces, todo se maneja en este entorno, Juan Pablo. Yo creo que es una dura realidad. Tal cual, tal cual. Vos fíjate que acá teníamos no llegó a tener ningún cargo dirigencial, pero fue quien llevó adelante una de las fundaciones más importantes que ayudó a gente pobre aquí en la República Argentina, es conocida a nivel mundial. Te hablo de Eva Duarte de Perón, Evita para todo el mundo. Ella tenía una frase que decía, donde hay una necesidad nace un derecho. Y después con el tiempo, fíjate cómo han cambiado las cosas, que yo ahora le agregué una cosita, dice, donde hay una necesidad nace un derecho y un negocio, porque la Organización Mundial de la Salud reclama solamente, hace un pedido, a ver si pueden liberar las patentes de estas vacunas. Porque, a ver, si estamos en esta situación donde hay gente, millones muriendo en el mundo, o teniendo problemas con esta situación de pandemia mundial, ¿cómo puede ser que esto sea un negocio donde los laboratorios dicen, bueno, yo tengo la vacuna y yo se la vendo a los estados? Imagínate lo que, por eso te digo, esos contratos inclusive se hacen en las sombras, no sabemos ni cuánto son las cifras, no sabemos cuánto sale una vacuna, cuánto vale un lote completo. Hay un sistema también clandestino de venta de vacunas, aquí lo hubo. Por ejemplo, cuando llegaron las primeras vacunas, este gobierno que está hoy hizo un esquema que fue denunciado y sigue la causa en el Poder Judicial, precisamente, de investigación, donde, a ver, el ministro de Salud que tuvo que renunciar, de nombre Ginés González García, había vacunado a sus amigos, a su familia, a dirigentes políticos, gente acaudalada, una cosa insólita, que le sacó mucha credibilidad a Alberto Fernández como presidente. Sin embargo, cuando estuvo en México, él, al lado de Manuel López Obrador, dijo que bueno, que el que se salteaba en la cola, o sea, el que se pasaba adelante y salteaba unos cuantos, no había en el Código Civil ninguna penalidad para eso. Como si fuese una viveza, una vivada, le decimos acá, criolla, ¿no? Donde vos estás esperando en el banco para cobrar y yo, bueno, me hago el tonto, me voy 5 pasos adelante tuyo y cobro antes que vos. Eso no se puede justificar, y menos siendo un estadista, un jefe de Estado. Sin embargo, aquí se ha justificado y se lo ha legitimado y se lo ha defendido desde el frente que gobierna hoy. Y no es una crítica exclusiva a este gobierno, en otras situaciones ha pasado con negocios, con otros gobiernos, pero acá estamos en una grave situación pandémica. Entonces no se puede jugar con esto, ¿no? La gente que está con enfermedades como pueden ser cáncer, no está teniendo sus tratamientos como corresponde. Hay gente que se está muriendo en las casas. La misma gente mayor no ve a sus nietos acá. Yo te cuento casos particulares que tengo de gente mayor con la que me comunica a través de Facebook, bueno, de las redes sociales, y me dicen, hace 1 año y meses que no veo a mis nietos, que no veo a mis hijos, o los hijos que dicen, mi mamá no quiere que la veamos porque tiene miedo de contagiarse o de contagiarnos. Así que bueno, se han cortado los lazos sociales por todo esto que ocurre y surgen encima, para colmo, estos negocios que vos planteás, negociados, yo les diría, que son realmente, y sacan a la luz la calidad humana, negativa obviamente, ¿no? Porque con esto no se puede estar haciendo negocios. En ninguna parte del mundo, los países centrales, como Estados Unidos, donde vos decías, vas a Estados Unidos y pagás la vacuna. Sí, la podés pagar, pero también te la dan gratis, ¿eh? Hay lugares donde la vacuna se da gratis, Sí, en claro. Estados Unidos, o sea, es otro planeta, Sí. es otro planeta. Yo viajo a Miami mañana porque tengo unos ahorros,
me lo contaba el otro día por WhatsApp un amigo que tengo en Miami, me decía, llegué a Miami, eh, pensé que había que sacar un turno, hacer como se hace en Argentina. No, nada, pregunté en una farmacia, me dijeron, mira, acá se nos acabaron, pero hay un remanente que sobran, creo que lo están dando en un shopping de acá cercano. ¿Fue un shopping? No tuvo que presentar ni siquiera un documento, nada, y se le aplicó la vacuna de Pfizer. Exacto. Insólito. Acá la Sí, gente está es, mendigando para recibir esa vacuna. eso es lo que a veces no nos explicamos, Juan Pablo, o más bien como ciudadanía no nos explicamos. Nosotros que estamos en los medios de comunicación, creo que sí podemos conocer la explicación, ¿no? De por qué se da este tipo de situación, y sobre todo en Estados Unidos, que pues seguirá siendo el país, dentro de los países más poderosos del mundo, en fin. Aquí es el asunto. Vamos y seguimos estando la mayoría de los seres humanos, de la ciudadanía, que no tenemos las alianzas con el poder, que no tenemos Mm, la amistad con el que está cerca del poder, o que no somos bien vistos por el poder, pues seguiremos estando en la fila de que a ver cuándo nos toca, si nos toca, y si no, pues ni modo, nos tenemos que ir sin ello, ¿no? A lo que voy, Juan Pablo, y es un tema que pues de nunca acabar, por ponerle una palabra, es en el que seguirá haciéndose este tipo de situaciones, sobre todo desde los gobiernos, un negocio como tú lo manejas y como tu servidor lo ha manejado desde hace mucho tiempo. Y hablo de este hermoso país, México, que si no fuera por el actuar de las autoridades, no todas, claro, pero tiene sus mm. excepciones, es de que el hambre la convirtieron en negocio, ¿sí? Ah, totalmente. La marginación la convirtieron en negocio. Y ahora la salud, no de ahorita, de hace mucho tiempo, pero más ahora con la pandemia, por supuesto que también la han convertido y la han fortalecido más en negocio. No sé, ojalá algún día, nunca se pierde la esperanza, pero ojalá algún día los gobiernos, y sobre todo de este país, en México, dejen de hacer negocio con el hambre, la marginación, la pobreza y ahora la salud, y que pues es en sí en beneficio de la ciudadanía. Pero ojalá que esto cambie algún día, Juan Pablo, no sé tu opinión. Como lo hemos comentado cuando hemos tenido la oportunidad de platicar, mi buen Juan Pablo, el peor enemigo de los medios de comunicación digitales es el tiempo. Ya nos queda nada más un minuto. Y en ese Mm. minuto, pues tu propia percepción, Juan Pablo, de esta situación en que definitivamente la pandemia, el COVID-19, nos espera todavía algunos años más, en el que se tiene que ir adecuando y nos tenemos que ir pues haciendo al nuevo modo de vida, en el que de seguro, Juan Pablo, el cubrebocas que antes, que se iban a imaginar muchos que iba a convertirse también en un exitoso negocio, ¿sí? También. Vamos a estar viviendo con el cubrebocas de manera permanente y recordar lo que tu servidor manejó. ¿Cómo es posible que cosas tan sencillas se nos habían olvidado? Lavarnos las manos, ser aseados, mantenernos Mm. limpios, porque eso te da salud. Así es de que así está la situación en que todo se ha vuelto más negocio ahora, y como decía yo, ¿quién iba a pensar que un cubrebocas, que en México, por ejemplo, antes te costaba 2 pesos y a veces hasta te Mm. lo regalaban, ahora te llega a costar con sus diseños y todo el asunto? Encuentras Obvio. cubrebocas hasta de más de 200 pesos, ¿eh? Pero bueno, Sí, 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 sí. así es de que Totalmente. Todo el negocio, como te decía, detrás de una necesidad surge un negocio. Acá también, cubrebocas, alcohol en gel, alcohol líquido. Ya cuando hablamos del esquema de salud ya previo a la pandemia, ya todos sabemos, ¿no? Que cualquier tratamiento que tenían que cubrir las obras sociales y aquel que no tenía el dinero tenía que pagar su bolsillo porque tienen la posibilidad por ahí de hacerlo en un sistema de salud privado. Cualquier enfermedad, desde un cáncer o alguna cosa permanente, lo que sale en las medicaciones, Cornelio, vos no tenés idea. Yo a veces he tenido que conseguir medicación para algún familiar cercano y hay que ir a tocar, bueno, por la función que uno tiene, trata de hablar con algún alto funcionario, a ver de qué manera se puede conseguir un descuento. No, un sistema increíble. Y quiero cerrar con esto desde acá, desde Casa Rosada, porque vamos a tener unos 15 días donde vamos a ver cómo el gobierno logra que estas decisiones que ha tomado
se cumplan para lo que ellos dicen es bajar la brecha de contagios, esta línea que ha subido, esta curva como se la llama. Decir que cuando hay planes de excepcionalidad, esquemas de excepcionalidad, como es la pobreza, acá tenemos la emergencia económica, perdí el número, creo que 20 años, con la excusa de la emergencia económica, cada vez hay más gente que no vive de un trabajo legítimo, un trabajo real, sino de asistencialismo de los estados, que le otorgan una leve cantidad de dinero que es solamente para que no se muera de hambre. Pero no podés comprar tu casa, no podés, qué sé yo, tener un momento de vacaciones, irte a divertir con tus hijos al cine, al teatro. Es una vida donde uno solamente queda limitado a comer y a sobrevivir. Bueno, ese esquema se ha sumado porque quedamos de rehenes muchos de esa situación y después, claro, votemos a tal porque si no nos van a sacar el plan, no nos van a dar ese subsidio y ahí se empieza a generar todo este negocio. Hoy estamos en la misma situación. Estamos en un año electoral acá en Argentina, te cuento. Se corrió un mes la elección en un acuerdo con la oposición que finalmente estaban en una disputa muy, muy dura, pero por los números que han subido de contagios, iban a ser en agosto, van a ser en septiembre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y las generales, donde se van a votar senadores, diputados en todo el país, van a ser recién en noviembre. Y todos juegan a eso, a la elección, en vez de seguir pensando en la gente. Así todos salen y predican cuando uno los escucha en los medios, tanto de la oposición o del oficialismo, que están más preocupados por nosotros que por las elecciones, cuando todos nosotros sabemos que eso lamentablemente, Cornelio, como vos decís, aunque tenemos la esperanza de que cambie, es mentira. Así que bueno, Cornelio querido, te mando un abrazo enorme de parte también de todos mis colaboradores acá, mis compañeros que también han colaborado con el editorial corporativo de medios, enviando mensajes para Radio Superación y saludando, celebrando, porque ellos me lo dicen siempre, qué bueno estar conectados con un país tan querido y tan hermano como es México, tener la posibilidad de que hoy a través de las redes sociales podamos hacer este programa y todos los demás que están siempre ahí colgados en nuestras redes, en nuestras plataformas. Así que un cariño enorme de parte mía para vos, para Montserrat, que no la tuvimos. ¿Cómo trabaja Montserrat? Por favor, es increíble, ¿eh? No para un minuto. Me sigo preguntando en qué momento duerme. Así que le mando un cariño enorme a ella. Y bueno, el próximo viernes te seguiré contando a ver cómo va a estar la situación después de una semana de estas nuevas restricciones que se han impuesto hoy desde el Poder Ejecutivo Nacional a través de la voz cantante del presidente Alberto Fernández, que es, recordemos, el presidente de una alianza gobernante que está encabezada principalmente por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta de la Nación. Pues siempre será un verdadero honor el contar con tu presencia, Juan Pablo, indiscutiblemente, y tus comentarios, tus opiniones son verdaderamente importantes porque el manejar profesionalmente el periodismo nos da otro tenor. Así es de que esperamos que la próxima semana, dependiendo de sus actividades, de nuestra arquitecta y comunicadora también excelente, Montserrat Toribio, pues esté acá dialogando contigo porque ya el público los identifica a ustedes dos en estas extraordinarias conversaciones que llevan a cabo. Hoy la tuvimos que suplir porque tiene una actividad importante que realizar, pero aquí seguirá. Así es de que nos estamos escuchando, nos estamos viendo el próximo viernes, mi buen Juan Pablo, y indiscutiblemente aprovecho el agradecer a las grandes voces de Argentina que a través tuyo nos han hecho el favor de hacernos llegar su mensaje para nuestros cortes de Radio Superación. Así es de que aprovecho el comercial. Allí en Argentina, gracias por estar escuchando Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, en nuestra programación diaria, que iniciamos a las 7 de la mañana, terminamos 11 de la noche, y ahí está, entre corte y corte, las extraordinarias voces de las amigas argentinas y amigos también, e indiscutiblemente que allí seguirán estando, porque Argentina y Oaxaca, México, afortunadamente son uno solo. Un abrazo fraterno, mi buen Juan Pablo, y nos escuchamos, nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como
joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico, antes de media botella de 750 mililitros. A prueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño. Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe, una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de exquisitos mezcal, cremas de mezcal, para todo mal, mezcal, para todo bien, también, y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, La Crucecita, Bahías de Huatulco, todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche, y en nuestra web www.mezcalchagüe.com, o comunícate con nosotros 01800 123 2462. Te esperamos. Soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cariñoso y frenesí. Mexicano hasta morir, vivo la vida sin sufrir. Soy amigo, tengo mucho gusto y qué. Soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cariñoso, frenesí. Mexicano hasta morir, vivo la vida sin sufrir. Soy amigo, tengo mucho gusto y qué. Uso correcto del cubrebocas. Estricta sana distancia. Evita lugares concurridos. Lavado de manos constante. Evita la saturación de los hospitales. Actuemos hoy, juntos, por Oaxaca. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico, antes de media botella de 750 mililitros. A prueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño. AIR Congress, Dallas, Texas 2021. Estamos listos. Primer Congreso Mundial de Radios Online. Tienes que estar ahí. Organiza Alianza Internacional de Radio. SEDAIR es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó